¿Qué significa educar a nuestros hijos con valores? Para algunos padres, significa enseñarlos a ser personas respetuosas, responsables, honestas y trabajadoras. Y entonces, ¿por qué pareciera ser que algunos hijos tienen todo menos los valores que les queremos inculcar? ¿Será que como padres no predicamos con el ejemplo? ¿Podría ser que los valores que defendemos son para nuestros chicos algo viejo y pasado de moda? Hoy, en Diálogos en Confianza, ¿hijos sin valores? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de para qué educar en valores. Y un poco como estabas escuchando ahorita decir a nuestro queridísimo Oscar, ¿qué es lo que sucede con estos valores? A veces nuestros hijos no los repiten porque nosotros no estamos siendo ejemplo de los valores que les estamos supuestamente exigiendo que ellos vivan y actúen. ¿Es cierto que estamos en una crisis de valores? Yo lo escucho todo el tiempo, pero bueno, un poquito más allá, estábamos comentando justo antes de entrar al aire, todo lo que está sucediendo a nivel mundial, o sea, todas estas matanzas, todas estas personas que entran a diferentes lugares y bueno, pues parece que sin ninguna conciencia se ponen a dispararles a otros, a lastimarlos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto de los valores, ¿realmente estamos viviendo una crisis o cuál es la crisis que estamos viviendo? Pero lo más importante es saber por qué sí tenemos que educar en valores, qué cosas son las que nosotros podemos realmente cambiar si nosotros educamos en valores, pero aparte somos ejemplo de esos valores en nuestros niños y por añadidura a la sociedad en general. Entonces, bueno, pues de esto vamos a hablar el día de hoy. Creo que es un tema muy interesante que nos puede ayudar muchísimo a todos, sobre todo a todas las familias mexicanas, dar como mucha luz para saber hacia dónde caminar. Entonces, pues bueno, de esto vamos a platicar el día de hoy, así es que quédate con nosotros y le doy los buenos días a Sandy. Sandy, ¿cómo estás? Cris, muy bien, bienvenida. Muy buenos días a todos. Saludos a quienes nos siguen a través de internet por www.canal11.mx/diálogos, al público que aquí nos acompañe, que nos va al ratito a compartir sus opiniones y hacer las preguntas para los especialistas. Y también, pues muchas gracias a todos los que nos escriben y nos comparten sus mensajes a través de las redes sociales y por teléfono, como lo hace Lucy Vázquez, que ya desde tempranito nos está diciendo que una reflexión que ella hace es que no debemos de prohibir a los hijos, sino razonar las acciones y decir que para poder exigir un derecho hay que cumplir con las obligaciones y sobre todo respetar. Y Silvia Pimentel también nos dice, muy bueno el tema del día de hoy, espero no perdérmelo, es muy triste la falta de respeto de hijos a padres y viceversa, lo que tú decías sobre el ejemplo. Claro, y viceversa, ¿no? Qué importante que ella lo dice de los dos lados. Pues bueno, pues para hablar de esto hoy tenemos un panel de manteles largos, caray, me da muchísimo gusto saludar a Vidal Schmil. Él es pedagogo, autor y director de escuelaparapadres.com. Vidal, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenido. encantado de estar aquí y sobre todo con un tema tan pertinente, ¿no? Claro, y aparte un tema que tú trabajas todo el tiempo. Pues es el Justamente fundamento, es la base y el objetivo final, la formación ética de una persona a través de diversas estrategias, que es lo que he venido trabajando hace bastantes años. Sí, importantísimo. Así Un cambio real en el mundo haciendo eso, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar con cada hijo, con cada uno de nuestros hijos. Yo creo que podemos verdaderamente impactar, influir, pero de una manera más sensata, que de verdad pueda fomentar una ética no basada en la convicción, sino una ética basada en la responsabilidad, que tiene sus elementos que hay que puntualizar y que podamos desarrollar. Claro que sí, muchísimas gracias, Vidal, qué gusto tenerte aquí. Vanessa Naúl está con nosotros, ella es psicoanalista del Instituto de Investigación en Psicología Clínica Social AC,
y fundadora de la Asociación Mexicana para el Estudio del Psicoanálisis, Arte y Tanatología. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida, qué gusto Muchas tenerte por gracias. aquí Encantada. para platicar de todo esto, Vanessa, que es muy importante. También está con nosotros Saúl Stepensky, psiquiatra de niños y adolescentes. Saúl, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Y al contrario, bienvenido para hablar de este tema que ya les digo que es importantísimo. Y bueno, pues para empezar, salimos a la calle a preguntarle a las personas, ¿qué valores te inculcan tus papás? Vamos a ver qué nos comentan. Respeto, honestidad, pues todo. La verdad es de que mis papás son muy buenos. Me inculcan respeto, honestidad. El respeto, Respetar, no rezongar, ni pues ese tipo de cosas. El respeto, el amor y el respeto. El amor, la confianza y el respeto. El respeto y el amor. Amor, tolerancia y respeto. El amor, la paz y la tolerancia. En mi familia el amor y el respeto. El respeto, la honestidad, la solidaridad, ayudar, colaborar, no discriminar. Respetar a los mayores, no decir mentiras y no faltar al respeto. Principalmente el respeto, la tolerancia con los demás. Responsabilidad y el respeto. Principalmente la honestidad, solidaridad, respeto. El respeto, la honestidad, la equidad, la solidaridad. Fíjense qué interesante, ¿no? Casi todos dicen el respeto, la solidaridad, el amor, tolerancia. la tolerancia, la honestidad. O sea, parece ser que se lo saben, ¿no? Sí. Habría que ver qué tanto los practican, ¿no? Por ahí se están riendo en el público, pero sí sucede. Oigan, a mí me gustaría saber, ¿podemos hablar de familia mexicana y valores particulares de ella? Yo creo que efectivamente tenemos estereotipos que nos sirven de referencia para ello, pero pues las transiciones que estamos viviendo en todos los sentidos, tecnológicos, sociales, económicos, políticos, etcétera, hacen que las familias se hayan transformado profundamente y esto inevitablemente te hace cuestionar una serie de cuestiones que dábamos por hecho. La cuestión es que creo que hay demasiado discurso sobre los valores y nos faltan estrategias educativas simples, no fáciles. O sea, simples en que no tienen que ser muy elaboradas, pero son difíciles a veces de llevar a cabo porque estamos acostumbrados al discurso, al sermón, a la exhortación. Yo veo en infinidad de escuelas, por ejemplo, que se hacen programas sobre valores y los niños dan un discurso sobre los valores, hacen una monografía sobre los valores, lo discuten o lo platican en las ceremonias cívicas. Sin embargo, la práctica cotidiana, no hay actividades que los hagan experimentarlos. Estamos demasiado en el discurso valoral y muy poco en la práctica. Muy poco en la acción. En la acción bien conducida, pedagógicamente planeada, que pueda realmente fomentar la experiencia y la vivencia de valoraciones. A mí no me gusta hablar tanto de valores como si los valores fueran entidades existentes en sí mismas, per se. Eso es absurdo. Yo no le transmito el respeto o la responsabilidad a mi hijo como si fuera una esfera flotante que se la doy y le digo, cuídala ahora. No, yo lo que hago es poner normas de convivencia en la casa que definen el valor, es decir, la norma que yo establezco en casa, y eso es algo bien importante, que los padres actuales tenemos una serie de conflictos terribles con poner límites, con establecer consecuencias derivadas de su comportamiento y de poner normas o reglas que producen conflictos a la convivencia. Claro. Entonces, si yo pongo normas claras, defino el valor. Es decir, le digo al niño, puedes usar la ropa o los juguetes de tu hermana si tienes permiso de ella. Eso es establecer una norma que plantea la definición práctica en su etapa, en su contexto a la niña sobre el tema de respeto. Y no solamente hablar respeto. Todos esos niños que fueron entrevistados, si preguntas, ¿qué es el respeto? Ya no me digas cuáles son los valores, sino qué es, cómo lo vives, cómo lo experimentas, te aseguro que se quedan en el aire. Claro, difícil. Son conceptos muy grandes que difícilmente pueden ellos tal vez definir. Pero fíjense, yo quisiera volver a preguntarles a ustedes dos,
¿ustedes consideran que hay valores de la familia mexicana en particular o definitivamente no? No, yo creo que sí. O sea, primero, a lo mejor valdría la pena decir que entendemos por valores, que son normas y patrones de conducta que guían el comportamiento de las personas y que en la medida que actúan en función de esos valores, se van a sentir satisfechos y plenos. Si tú observas la conducta de una persona, vas a saber qué cosas son valiosas, qué cosas aprecia, qué cosas son importantes para ella en términos de lo que hace, qué lo motiva y cuáles son esas metas que persigue. También podemos ver que cada valor es bipolar, en el sentido que para cada valor, por ejemplo, para el valor honestidad, existe el antivalor, que es el polo contrario, que sería la corrupción, que sería el robo, que sería la tranza, ¿no? Para el valor verdad existe la mentira o el engaño. Para el valor amor, que mencionaban mucho estos niños, existe el valor odio. Para el valor solidaridad que mencionaban, existiría el egoísmo y la crueldad. Y así entonces cada uno de estos valores tiene su contrario y desafortunadamente en la actualidad estamos viendo que se practica más el antivalor que el valor. Pero de los valores de la familia mexicana, yo creo que estos niños alcanzan a expresar el respeto, decían respetar a mis mayores. Creo que también otro valor de la familia mexicana es procurar la unidad. Ahora, es un valor, pero no quiere decir que siempre se alcance. A veces hay muchas fuerzas o contrafuerzas sociales, culturales, que fragmentan a la familia, ¿no? Claro, claro. Pero sería importante saber, tú, Saúl, ¿qué opinas? ¿Sí tenemos como valores específicos de la familia? Yo creo que en diferentes culturas transmitimos valores diferentes. Tiene que ser así. Yo estoy de acuerdo con Vidal, yo lo voy a decir de otra manera que he repetido 1000 veces aquí. Nosotros mamamos de nuestra casa. No podemos pretender que si yo soy un corrupto, pues mis hijos sean muy honestos, porque ellos maman de mí. Por supuesto, en las escuelas también puede suceder. Yo no sé qué valores familiares o tradicionales tiene la maestra, ¿no? Entonces la maestra puede leer en el libro que el valor tal y cual, pero no lo lleva a cabo, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo, no es una esfera que le voy a pasar, sino todos los días le estoy transmitiendo algo. Tan sencillo como, mamá, te habla Cristina, no, dile que me estoy bañando. Ya, con eso, ya le transmitimos mucho más que echarle un rollo en la noche a la hora que rezamos con él de que tiene que ser honesto o no decir mentiras. Entonces, la verdad, ¿qué son los valores? Estoy de acuerdo con Vanessa, lo que dice, es una... Así se ejemplifica, ¿no? O sea, se traduce. Pero los valores son lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos desde el día cero o antes, ¿no? Antes, desde que la señora está embarazada, nosotros ya tenemos que estar transmitiendo valores, pero además ya los tenemos. Claro. Oye, fíjense, me llama mucho la atención porque les pregunto a los tres, ¿no? Que si hay valores específicos de la familia mexicana y ninguno de los tres los nombra No, yo como sí dije que hay culturales. No, ninguno de los tres los nombra como específicos. Y sabes que tal vez lo que pasa es que los valores no son estáticos, son cambiantes. Sí. Y universales, claro. Pero fíjate, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero me llama mucho la atención porque si nosotros, que somos los especialistas, nos cuesta trabajo definirlos como si hubiera valores, entonces los papás y las mamás que nos están viendo aquí, todos me están haciendo así, dicen, ¿yo qué valor le transmito? O sea, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son los que tengo que transmitir? Como que nos perdemos en el discurso. Es que es algo, efectivamente, hablar de los valores de la familia mexicana, ¿quién se va a erigir como el que los marca? Estos son, escúchenme bien, aquí vienen los valores de la familia mexicana. Eso es ridículo. Claro, o sea, eso no existe. Pero entonces, ¿cómo los ayudamos a que tengan una guía? Pero, ¿será que más yo creo que sí hay de la familia Sí, mexicana pero no también hay valores universales, ¿no? Que esos ya lo tendrían que sabemos. prevalecer. Sí. Y luego también, bueno, somos, en nuestro país hay mucha gente religiosa. Entonces también, ahorita, por ejemplo, nos dicen que los mandamientos señalan una serie de valores. Imagínate, es que esa es la discusión. Pero déjenme leerles la llamada. Georgina Ordóñez dice que ella cree que el promotor de la crisis en valores es la idea de que el fin justifica los medios. Así es. Y también dice la intención en todo es lo que cuenta, la maldad es la base de todos los pecados. Ella lo enfatiza y creo que pues sí, somos un país que también se basa mucho en una creencia religiosa. Aunque eso es bien importante ponerlo sobre la mesa porque no todos en México, y ya lo hemos visto aquí muchas veces,
tienen la religión católica. No, pero se practican muchas religiones que tal vez ahí, o muchas creencias distintas, y que tal vez ahí también hay una base de valores, aunque están fundados en los valores universales. Ahora, ¿Qué nos dirían en este sentido? Creo que sí hay valores específicamente mexicanos, como mencionamos, la unión familiar, la solidaridad, el respeto a los mayores, el respeto a la autoridad del padre y de la madre, el amor. O sea, creo que eso sí es específico de la familia mexicana. Pues creo que Sí, también y en el Vietnam, apoyo pero también en Vietnam y también en Tailandia y también en China. O sea, Sí, ¿por qué nos los quedamos? no hay que relativizarlo, no hay que relativizarlo. No, solo un poco como para decir, para poner como tal vez un mapa o una guía de, ¿no? Por ejemplo, esto de los valores de la familia, ¿no? De repente hasta exageramos en México, ¿no? En otros países no se hace aquí la broma de que Jesús fue mexicano porque Sí. a los 33 años seguía en su casa, ¿no? O sea, en México como que de repente tenemos un valor extraño de la familia. Esa es Pero la a ver, Saúl, tú querías decir Yo quiero decir 2 o 3 cosas. Quiero dar un ejemplo. Ajá. Yo estaba viendo un día a un niño en mi consultorio y traíamos un rollo ahí de que si tiró la basura, él quería tirar un avioncito por la ventana del edificio. Entramos en ese rollo de que no, que la basura, que todo lo que ustedes quieran. Por alguna razón que no recuerdo, yo lo bajé a que lo recogiera su mamá. Y cuando vi que la mamá se metió en sentido contrario para recogerlo, llega uno y dice, a ver, tengo que tener mis límites hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y yo tengo que transmitir lo que quiero transmitir, pero no voy a lograr gran cosa con este chavo. Este chavo de mi oficina no va a tirar avioncitos, pero seguro de su casa sí los tira. Es un decir, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo unos valores que mamé de mi casa y él va a tener unos valores que mamó de la suya. Y por más que hagamos muchos, no vamos a hacer grandes cambios. A lo mejor en la medida que va conociendo distintos adultos, va a ir captando diferente. Por otro lado, ahorita que tocaste lo de la religión, que quede claro, yo estoy en contra de todos estos ataques terroristas y eso, pero pensemos también de otra manera. Los niños, entre más chiquitos somos, más concretos somos en nuestro proceso de pensamiento. Y a estos niños los van educando todos los días con que quien no cumpla con lo que a ellos les enseñan, hay que eliminarlo. Saúl, como esto es muy importante, vámonos a un corte Sí, para oí que la puedas, musiquita. sí, para que puedas decir completo la idea, porque sí queremos hablar justo de lo que está pasando a nivel mundial, Ok. que creemos que a todos nos afecta, o sea, lo estamos viendo todos los días, está muy grave, es muy doloroso, no hay un día que no estemos escuchando algo que está en ese sentido del que estás hablando, y por supuesto que creemos que es una falta de valor a nivel mundial. Estamos ahorita tratando de ver qué pasa en México, pero claro que como tú dices, vámonos más allá, ¿cómo es posible que lleguen a esos extremos? Estamos aquí en Diálogos, quédate con nosotros y llámanos, ¿tú cómo lo vives? Criar a mis hijos, en mi caso, yo creo que es la historia mejor de la vida de todo ser humano, ¿no? Claro, después vienen a veces ya conforme van creciendo algunos sinsabores en la vida de tanto de ellos como de nosotros, porque ya empezamos a verlos crecer en la escuela, a pelear con ellos por las tareas que no se hacen, tratar de inculcarles el respeto a sus padres, pero ya en la adolescencia sí se empieza a crearle en el entorno problemas de amistades, que ese fue uno de los problemas que tuve con el menor. El entorno yo creo que sí a veces afecta demasiado. Vivimos en una colonia muy conflictiva y las amistades aquí se da y aquí puede salir a la calle y de repente ve pasar 4 o 5 muchachos de la edad de él que andan ya con la droga en la mano. Mucha gente me lo venía a decir, oye, tu hijo se junta con este tipo de gente y tratamos de sacarlo de ahí. ¿Prefieres estar allá con tus amistades? Te vas a tener que perder de tu casa, tu familia y todo lo que tienes aquí. Él pensó que no iba a pasar, lo tuve que echar para afuera, le cerré la puerta en ese momento y le dije, hasta aquí, ya no más, ya no quiero saber nada de ti porque no puede ser que esto siga creciendo. Se fue y un día que no estaba yo, estaba mi hermana aquí que nos venía a ayudar con la comida, se quiso llevar aparatos que nosotros le habíamos comprado. Tuve que venir de donde estaba yo trabajando, fuera de aquí, y regresé rápido y sí, lo agarré cuando ya venía para abajo con la televisión, cosas así. Y se me fue tal la agresividad que salimos a golpes. La verdad, yo también con todas las cosas que ya teníamos de tiempo atrás, se me acumularon. Después se lo dije, ¿sabes qué? Pues me arrepiento de haber llegado a ese extremo, pero me obligaste, no por quererte perjudicar, sino porque queremos hacerte entender que te queremos
y que nos preocupamos por ti. No, hasta eso que yo creo que rectificó porque no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Y irse a la calle, lo corrí y duró 3 días sin que supiéramos dónde estaba. Y él solito volvió a aparecer aquí en la puerta. Me dijo, oye, papá, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? Me equivoqué, yo sé que estoy haciendo mal y quiero regresar a la escuela. Bueno, ya escuchamos a este papá, muchísimas gracias, que llega al extremo de correr a su hijo de la casa, ¿no? Y bueno, ahorita lo comentamos, nada más quiero darle la palabra a Saúl, que justo nos quedamos hablando de pues cómo es el reflejo de lo que está sucediendo a nivel mundial, un poquito lo estabas comentando. Entonces, nada más voy a repetir rápidamente, entre más chiquitos somos, nuestro proceso de pensamiento es más concreto, poco a poco se va haciendo abstracto. Eso quiere decir que lo que vamos viendo, oyendo, aprendiendo, se nos va quedando ahí grabado, porque eso es lo que sabemos, ¿no? Entonces, si tenemos una cultura en donde nos enseña a amar al prójimo y ayuda y das tu lanita ahí para ayudar a los pobres, etcétera, eso es lo que vamos mamando. Pero hay culturas en donde les transmiten y les enseñan todo el tiempo que lo que no es como ellos piensan es equivocado y hay que eliminarlo. Una cosa es el Islam y otra cosa es el islamismo, como sería lo judío y el judaísmo, no sé cómo transmitirlo. O sea, una cosa es lo que dice el Islam y otra cosa es cómo lo transforma la gente que quiere, que escoge algunas frasecitas por ahí y entonces eso es lo que les transmite. Entonces estos niños, repito, les enseñan todo el tiempo pues, algunos valores, por supuesto, pero también que rechacen y eliminen al que no es como ellos. Entonces estos niños van creciendo así. No les quito culpa ni responsabilidad, pero son gente que ha estado viviendo así y de repente estos, por broncas que tienen en otros países que no se arreglan internacionalmente, tienen que irse a otros países, ¿no? Pues este chavito de 18 años llega a ese país y no se va a transformar a la cultura alemana o belga nada más porque llegó ahí. Él trae un acervo digamos, cultural, religioso, ya muy grabado allí. Hay otros, por supuesto, que sí. A eso iba, que hay personas que han sido reclutadas al Estado Islámico y que provienen de una cultura occidental donde fueron educados Me en adivinaste otro criterio. Y yo a eso iba. En contraparte, sí. Claro, hay gente que no sabemos todavía por qué, probablemente es gente que no está adaptada socialmente o familiarmente o tiene trastornos psiquiátricos, psicológicos, yo qué sé, que de alguna manera son jalados por estas ideas que a ellos les dan un lugar. O sea, un fulano que nunca fue nadie en Bélgica, de repente se convierte en el que le corta la garganta a alguien y sale en la televisión, claro, tapadito, pero los que saben quién es, pues sí saben, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas así, ¿no? ¿Cuánta gente realmente aprovecha situaciones para darse a conocer, aunque no necesariamente sean situaciones o ejemplos positivos? Claro, oigan, pero fíjense, esto que estás diciendo es como muy importante y empieza en la familia, como bien lo estás diciendo. Ahora, nos acabas de dar un ejemplo muy claro de cómo en otros países los valores que se transmiten a través de estas ideologías religiosas o de estas filosofías religiosas que son las religiones y después se transmiten ya a la acción, ¿no? Pues hacen que se encaminen en cierto sentido las personas, como en esto que estás diciendo. Yo creo que lo mismo sucede aquí en México. Claro. Y sin ir a ejemplos tan drásticos. Sin ir a ejemplos tan drásticos, pero por ejemplo, Saúl, aquí ahorita nosotros estamos teniendo un problema muy grave con nuestros adolescentes, o sea, lo que estamos oyendo que este señor nos está diciendo, porque de repente los valores que nuestros adolescentes están tomando como que son los buenos, como que son los propios, los que los hacen estar a la luz del día o a las cámaras, como dices tú, los 5 minutos de fama, pues resultan ser los de los narcotraficantes, los antivalores, ¿no? Entonces, por eso muchos papás estamos diciendo, bueno, pues es que parece que estamos en una crisis de valores. Entonces, tú querías comentar cómo en la familia sucede esto al interior.
Sí, bueno, yo quisiera mencionar brevemente que los valores empiezan a transmitir de los padres transmiten los valores sociales y culturales a los hijos desde que nacen, como ya se mencionó anteriormente. El niño a los 8 meses ya podemos decir que empieza a internalizar como una estructura mental inconsciente lo que está bien y lo que está mal. Ya empieza a dar señales de vergüenza y de que ya está empezando a entender lo que está bien y lo que está mal. Hacia los 3 años ya se ve con más claridad. Y entre los 5, 6, 7 años ya sabemos que hay una estructura más formada, empiezan los terrores nocturnos que te indican que ya hay una sensación de lo que está mal hecho, de que hay culpas si hicieron algo que no debían haber hecho, de que hay arrepentimiento y deseo incluso de reparar el daño que causan. Ahora, sabemos que si bien los padres van a transmitir estos valores a los hijos a través del ejemplo, básicamente, a través de lo que hacen, a través de sobre todo lo que hacen, aunque también influye lo que dicen. ¿Cómo entonces encontramos esta confusión? ¿Cómo es que en mi casa me enseñan esta serie de valores y yo afuera y en los medios de comunicación me entero de que el antivalor prevalece, de que la gente consigue el dinero y el poder y a través de la tranza y de la violencia y de una serie de situaciones? Sí, por ejemplo, uno de los valores que no me da, antivalor más bien, como tú dices, lo voy a decir, antivalor, que no me da nada de gusto, pero aquí en México todos sabemos que con una mordida sales. Claro, y con por la ejemplo, corrupción. Es algo que, no, hay ciertas cosas que sí se están transmitiendo a nuestras generaciones y que están produciendo esta sociedad que, digo, yo sé que cada generación dice que la anterior fue mejor, pero híjole, ¿no? O sea, sí estamos viendo ahorita algo muy grave. Y ese es el reto también, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a enseñar a los muchachos o a los niños y a los adolescentes a que hagan aquello con lo que se van a sentir bien, aquello que rige su conducta, que los va a hacer sentir satisfechos y que es un valor, sin que hagan lo que los demás tienen? Y es desarrollar la autonomía. O sea, tener la autonomía de tú haz lo que sabes que está bien, que te va a hacer sentir pleno emocionalmente, independientemente que lo hagan los demás. Pero si los demás roban, ¿yo por qué no? Y si los demás transan y no les pasa nada, ¿por qué yo no? Oye, entonces es enseñar esa Vanessa, autonomía. La pregunta sería cómo, ahorita nos dices cómo. Exactamente. Porque es bien fácil decir y nos están preguntando, a ver, Sandra. Es que con acciones así concretas, aquí nos ponen unos ejemplos, nos dice Eder Martínez, antes había límites más severos, en cambio ahora no lo son tanto. Los castigos que ahora se les ponen a los niños son los más adecuados, a diferencia de épocas pasadas. Aquí nos dicen cómo hacer que los hijos entiendan los valores en un sentido más práctico. Y un ejemplo concreto nos lo pone María Teresa, que dice, mi nieta se enojó en días pasados porque no dejé que su novio se quedara en la casa. No estoy acostumbrada a eso y ahora no me habla mi nieta ni su mamá. Me tiene muy angustiada, pues no sé qué hacer, ¿no? Ella actuó de acuerdo a su convicción. Aquí Mercedes Salgado dice, tengo un adolescente de 18 años y me gustaría saber cómo puedo establecer límites dentro y fuera del hogar. Bueno, de entrada a los 18 ya podríamos decir que ya no es adolescente, ¿eh? Sí, hay que ubicar. Todavía a los 19, le toca 19, bueno, hasta los más o 25 menos. más o menos. Ahora, creo que nos está faltando estrategia pedagógica, no tanto hablar del cómo concebimos. Por ejemplo, yo discrepo un poco en el concepto de antivalor, más bien es ausencia de ese valor, pero hablemos de estrategias educativas que puedas llevar a la práctica. Primero, yo te sugiero, y puedo dar una serie, la primera que yo sugiero es reducir el número de valores a aspirar. Reduce, menos es más. Pero ¿cómo sabes cuál es elegir? A ver, se puede proponer algo, vamos a ver qué tanto te convence. Hay 3 valores que podríamos llamar primarios, así como hay 3 colores primarios que te dan toda la gama visual. Hablas de respeto, responsabilidad y honestidad. Con esos tienes para derivar muchísimos otros. Con que te vayas a unos básicos y sobre esos te concentres. A ver, respeto, responsabilidad y honestidad. Y no puestos en listados. No. Sino como elementos a trabajar prioritarios. Y luego derivas aplicaciones en distintas esferas de la vida. Hablemos de tu cuerpo, de tu salud, de tu alimentación, del ejercicio. Hablemos de la interrelación entre hermanos. Hablemos de nuestra vida sexual. Hablemos de nuestra vida familiar. Hablemos del trabajo, del dinero, las diferentes esferas de aplicación, pero ubicados con estos 3 elementos. Digamos que hiciéramos una matriz. Son 3 valores y todas las esferas de aplicación en las que el niño puede realizar una serie de actividades. El cuidado a los seres vivos, el cuidado a los animales, hablando de respeto, responsabilidad y honestidad.
nada más. Porque si le pones ese listado de 24 virtudes, tiene que ser tu hijo generoso, tolerante, honesto, respetuoso, fuerte, audaz y valiente. Sí. De repente es una lista enorme. El muchacho al que le dices eso, simplemente se recarga y dice, chido, o sea, nunca voy a poder lograr eso. Le estás poniendo una meta totalmente inaccesible. Entonces, la primera sugerencia es reduce el número de valores a transmitir, pero que sean tan fundamentales, que permeen todas las esferas de su vida, que sean transversales. Claro. A ver, pero... Además, no podemos, perdón, Sí. discúlpame, No, al pretender que a los 16, 17, 15 le vamos a dar una lista de 3 o de 18. Así es. Quiere decir que algo no hicimos como nos hubiera gustado hacer. No es crítica, simplemente si yo tengo que sentar a mi hijo y decirle, mira, en esta casa los valores son pues ¿qué le transmití todo el tiempo para tener que llegar a eso, no? No es lo mismo, como dice Vidal, a decir, a ver, cuate, te recuerdo que en esta casa no se le habla mal a nadie. No se lastima a los animales. No se lastima a los animales. Y tú me estás hablando feo. Párale. No es lo mismo. Claro. Oye, Saúl, y te quería preguntar justamente perdón, sobre eso. es como, disculpa, vamos a poner un ejemplo. Sí. La orientación sexual, ¿cuándo empieza? Pues desde que son de este tamañito. A los 15 ustedes le quieren dar orientación sexual, o a los 12, ¿no? Hay un chiste, ¿no? Oye, mi hijo, tenemos que hablar de sexualidad. Sí, ma, ¿qué quieres saber? O sea... Sí. ¿Qué te enseño, mamá? ¿Qué te enseño, mamá? Entonces, discúlpame que te interrumpí. No, es que es justo el mismo tema. Fíjate, tú nos dices, bueno, a los 15 años, o sea, yo necesito haberle dado el ejemplo durante todos esos años. Pero tú sabes muy bien, Saúl, porque tú justamente trabajas con todos los adolescentes, a los 15 años es justo cuando ellos te retan. Entonces, es justo cuando ellos están tratando de estar en contra de ti en todo. ¿Qué hacemos con adolescentes? Mira, cuate o cuata, tienes derecho de decirme lo que quieras porque yo así te lo enseñé, pero no tienes derecho de decirme de groserías porque tampoco te enseñé el respeto. O sea, no es lo mismo recordarle a un chavo lo que le he transmitido que tratar de enseñárselo en ese momento. Okay. Un poco o sea, le dices, para que sea más práctico, porque fíjate, ahorita en el siguiente corte me voy a pasar para allá y hay una mamá que nos está diciendo que justo tiene ese problema, ¿no? O sea, es adolescente y dices, es que ya al adolescente, ¿cómo le hago para que no me grite, para que sí me obedezca? A mí no me grites. Pero el problema es que también... Me voy a ir de la casa. No, de esta casa no te vas, porque en esta casa te queremos, te apreciamos, etcétera. ¿Cuál es tu bronca? Pero Dímela. fíjense, como la abuelita que nos llama y nos dice, ella tiene una idea de cómo deben de ser las reglas en su casa, porque por lo que entiendo vive ahí la nieta y pues las reglas son las de la abuelita. Y está preocupada porque se enojó. No sé si vive allí. Tiene una culpa espantosa porque puso una regla, se tuvo que cumplir y entonces ahora su nieta no le habla. Y a muchos papás luego nos pasa eso. Y yo creo que muchos papás no dicen las cosas o creen que ya llegando a la adolescencia ya acabaron y que hay que renunciar a seguirles diciendo porque los adolescentes se rebelan, porque se van a enojar. Y yo creo que la función de aconsejar, y sobre todo en la adolescencia que se está formando la identidad y que muchos antivalores, muchos jóvenes se agarran de antivalores como una forma de construir su identidad. Entonces sí es importante que aconsejes a los jóvenes que donde haya que poner una regla la pongas y si se enojan ni modo, ya se desenojarán. Creo que también es importante eso, o sea, no renunciar a esa función de presentar valores. Sí. Claro, van a no pensar... tener miedo, ¿no? Porque no eso que dices, miedo, claro no que se van a enojar. Claro. Y claro que te van a dejar de hablar 3 días, pero al cuarto ya te vuelven a hablar. Y no estás en un concurso de popularidad, además, como papá. Ni eres amigo, ¿eh? Sí. Además. No te confundas, no eres amigo, eres mamá. Ahora, y otra cosa, un día los vas a dar una serie de consejos, va a parecer que no te hacen caso, pero un día se van a acordar de ti y un día lo van a llevar a la práctica y les va a servir. Oigan, vamos a ver un sondeo que les nos quedan 30 segundos para mandar el sondeo. Sandy, una llamadita. Sí, miren, aquí nos dice Georgina, el promotor de la crisis de valores es el fin justifica los medios, que lo dije también en una llamada de hace un momentito. Y también nos comenta Isabel que a ver si podemos hacer algunos ejemplos dinámicos y que es importante dejar que los niños se expresen y aprendan desde el seno familiar. Ahora sí vamos Salimos a ver preguntarle a los papás, ¿tú qué valores inculcas? Vamos a ver qué nos dijeron. Principalmente el respeto
la honestidad. Sobre todo el respeto a todo ser viviente y a su vez el dar el amor a los demás. El amor, el respeto, la confianza. Es el amor, el respeto, la tolerancia. El respeto, la obediencia, la honestidad, la solidaridad. El respeto, el amor, honestidad, lealtad, confianza, paz. Pues antes que nada la honestidad, que sean no así que responsables. Sobre todo la honestidad, el respeto a los mayores y que sea una persona mejor que su padre y su madre. Yo creo que a nuestros hijos hay que inculcarles el valor de la familia, el valor de la educación y el valor de portarse bien, de tener unos buenos estudios. Más que nada no faltarle respeto a las personas, ¿no? Tanto a sus compañeros como a las personas mayores, de cualquier edad. Gracias por continuar con nosotros y en este momento le quiero recordar que Canal 11 este año nuevamente buscará obtener algunos de los premios TAL, que bueno, TAL es la red de televisoras públicas y culturales más importante de América Latina y en estos premios pues se reconoce a los programas que en ciertas categorías y recuerden que el año pasado Diálogos en Confianza estuvo nominado y arrasó con el premio del público, así que este año hay varios programas que están nominados por parte de nuestro canal y le pedimos su voto porque es muy importante, el voto del público representa 2 de los 5 votos que conforman la votación total. Y bueno, pues en esta ocasión están nominados en programas para los más pequeñitos, en niños, Kim, que es una miniserie de acoso escolar, también el programa Sofía Luna y el programa Agente Especial, y también Los Otros Mexicanos está nominada y Requiem por Leona Vicario. Si usted vota el día de hoy, pues es muy importante que lo haga a través de su computadora. Los dispositivos móviles no tienen la posibilidad de registrar su voto, así que entre a la página de los premios TAL o puede también buscar en el Facebook de Canal 11 toda la información y la votación para definir el premio especial del público en el cual usted nos va a ayudar se termina el día de mañana, miércoles 27 de julio a las 11:59 de la noche, así que no lo deje para mañana de una vez en este momento. Si nos está sintonizando, entre desde su computadora y regálele el voto al Canal 11. Muchísimas gracias por su atención y ahora vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy y vamos a ver un testimonio. Yo me considero un adolescente algo desastroso, ya que siento que todo lo veía poco riesgoso, las cosas que eran extremadamente peligrosas se me hacían un poco fáciles. Mis papás han perdido la confianza conmigo porque les he fallado varias veces. Pues la primera vez que me cacharon tomando, yo llegué, fui a ver un partido del Super Bowl y entonces yo regresé, les había dicho a mis papás que había ido a comer y cuando regresé se dieron cuenta que venía bastante borracho. Y pues mi mamá fue la que luego cuando me olió, me recibió con un golpe. Y fue una experiencia muy mala porque después de ahí vinieron varios castigos y varias cosas así. Pero realmente a mí no me importó porque seguía haciendo mis desastres. En una ocasión mis papás se fueron de vacaciones a Puerto Vallarta y pues me dejaron la casa sola, igual el auto. Yo lo tomé sin que ellos se dieran cuenta. Fue cuando sucedió lo de un choque. Iba con una chava y la chava quedó con daños en las vértebras, pero nada grave. Totalmente perdí la confianza y no me daban permiso absolutamente para nada. Cualquier cosa que salía de la escuela me querían 15 minutos de retraso como máximo, o sea, ya me tenían el tiempo contado de cada actividad que hacía. Pues yo llegué a hacer varias fiestas ya sin el permiso de mis papás, ya a todo mi grupo de amigos les cobraba una cuota para que pudieran entrar. 4 fueron en lugares clandestinos y pues los chavos terminaban muy mal. Mi última fiesta fue la de graduación. En esta fiesta fue cuando me fue bastante bien porque fueron muchísimas personas y como fue en un antro ya reservado que yo reservé para mi grupo de amigos solo, pues de aquí salieron unas buenas ganancias y me compré un auto. Yo me considero hasta ahorita un adolescente que tuvo muchos problemas y ahorita trato de ya no caer tanto en ellos. Ahorita ya soy más relajado en todos los aspectos.
Híjole, pues muchísimas gracias por este testimonio y seguramente nuestros especialistas tendrán mucho que comentar. Pero antes de eso les quiero presentar a Rosalinda. ¿Cómo estás, Rosalinda? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Oye, un poco estábamos platicando, justo estaba yo poniendo el ejemplo tuyo, ¿no? Platícanos un poquito cómo estás viviendo tú esta situación que dices que es niño o niña. Es un joven, ya como decía el especialista, ya no puedo decir que es un adolescente. ¿Qué edad tiene? Tiene 24 años, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. ¿Y tienes problemas Sí, con él? tengo problemas. Mi problema y mi pregunta es esta, a mí me preocupa porque tengo aparte un bebé de 2 años y mi hijo licenciado, que es él era un niño, yo en ese tiempo yo era mamá soltera, un niño criado con mi abuelita y con mi hermana, basado en amor y todo. Él creció bajo principios, era bueno, no era grosero, pero entró a la prepa y yo me tenía que ir a trabajar y empezó a ser rebelde. Yo le decía, oye, Gabriel, es que ya es hora de que estés aquí, y él me decía, no, es que yo me voy a quedar en la prepa. Y de ahí fue sucesivamente y me empezó a guardar un rencor, un coraje, que llegó a una situación de cuadrarse ante mí, de gritarme y de decirme, como me hables, te voy a hablar. Y yo le decía, oye, soy tu madre. Pues no le hace. El hecho de que tú me hayas tenido 9 meses en el vientre no quiere decir que yo te tenga que guardar respeto. Y de ahí yo fui cayendo en depresiones, en tristeza, en que yo dije, ¿qué hice mal? Porque yo era padre y madre. Yo tenía que salir a trabajar, yo tenía para darle la escuela. ¿Esto hace cuánto fue? Esto ya empezó desde que él tenía 16 años, cuando él entró a la preparatoria. Hasta ahorita tiene 24 años. Él no acepta reglas. Hasta ahorita sigue igual. ¿Él vive contigo? Sí, vive conmigo. Sigue viviendo bajo tu techo. Exactamente. ¿Él aporta para...? Él está trabajando en una agencia publicitaria. Le empecé poco a poco a poner reglas, le corrí a los amigos, ese día se exaltó, me gritó, mi mamá temblaba, me decía tranquila, yo le decía tranquila, pero lo logramos, ya no dejé que volviera a pisar otro amigo ni tomar cervezas ahí. Después impedí que ya la novia se quedara también, dije ya, se acabó. Entonces ahorita él no me habla, me ve con un odio, le pregunto, oye Gabriel, esto no me contesta. ¿Y qué es lo que quisiera saber? ¿Cómo resolver esta situación? Exactamente, para no cometer el mismo error con mi pequeño de 2 años y vuelvo a hacer, porque yo le he dicho a mi hijo que la rebeldía es la arma más fuerte que acaba con los valores, y yo no quiero que eso le refleje la convivencia con Leo, que tiene 2 años. A ver, vamos a ver, seguramente los tres quieren decirle algo. Saúl, empezamos por ti. Es que de entrada valdría la pena, perdón, tomé la palabra. Adelante. No, por favor, adelante. De entrada vale la pena que ya establezcas la posible salida de tu hijo de tu hogar para que él enfrente la realidad de su vida a los 24 años, para que pague su renta, su papel de baño, su comida, y que él se las arregle. No que lo corras, no estoy diciendo que fractures, pero sí decir, estás en una edad y estás en una etapa donde ya te corresponde a ti tomar tus decisiones. Podrás realmente tomar esas decisiones sin que estemos afectando la educación o la estructura de tu propio entorno familiar. ¿Ya se lo propusiste? Él se salió cuando iba en el 2º semestre de la universidad, se fue 1 año, licenciado. ¿Y qué tal? ¿Regresó? Entonces él me dijo, me voy a ir porque no me dejas salir, porque me pones hora para llegar. Le hablé a mi hermano y le dije, ¿qué hago? Y me dijo, o sea, yo tomé consejo de mi hermano. Me dijo, no le des nada, que se lleve 2 pantalones, 3 playeras y 2 calcetines. Se quiere ir, que se vaya. Se fue a 1 año. Pero él me dijo, como nosotros obteníamos la pensión de su papá, me dijo, quiero la pensión de mi papá. Y entonces, sí era una pensión con la que él podía hasta pagar un departamento. Entonces mi hermano me dijo, no le des nada, no le des nada. La pensión está a nombre tuyo, no le des absolutamente nada. Le dije, yo voy a cumplir contigo dándote los 100 pesos diarios para la universidad, no más. De ahí él me recalca mucho eso. ¿Pero cómo regresó al año? Regresó al año, regresó, mamá, perdóname, no era el momento de salirme. Y lo aceptaste y de lo volví a aceptar a la casa. Espérate, vamos a ver qué te dicen sobre eso. Está bien, pero volvió a contaminarse la relación, se necesitan reestructurar constantemente acuerdos en el entorno familiar. A ver, Vidal, pero fíjate, hay un elemento diferente. La primera vez él dijo, me voy.
Esta vez él no ha dicho me voy. ¿Cómo le haces como mamá para que no? Porque seguramente le va a decir, me estás corriendo y el chantaje emocional. ¿Cómo como mamá te paras con esa certeza y esa firmeza para poder decirle, ya es hora que te vayas? A ver, perdón. Por favor. Sí, por favor. Una cosa son los valores, que no los hemos definido porque no tienen la definición, o lo que les transmitimos, y otra cosa son los límites. Son dos cosas diferentes. Yo le puedo dar todo este valor, transmitirle del respeto, pero si él rompe los límites y no se los ponemos, pues ya valió gorro el respeto, ¿no? ¿Sí? Entonces, a mí no me hables así y punto. Hay que dar mensajes, yo creo que concisos, claros y directos. A mí no me hables así. Cuando me quieras hablar bien, o decente, o como quiera, me hablas. Y usted se va a hacer pipí, pues. ¿Sí? O sea, no hay que emboletarse ni con el chiquitito aquí, porque ese chiquitito puede gritar y hacer lo que quiere, pero ¿qué capacidad tiene analítica para enfrentarse a discutir un tema con nosotros de ese tipo? Y el grandote, pues lo mismo, esta es mi casa. Usted tiene que estar claro, todos tenemos que estar claros que esta es nuestra casa. Y mientras vivas en mi casa, si tengas 40, ojalá que no llegue, ojalá los no. límites los pongo yo y las reglas las pongo yo. Aquí tienes que llegar a tiempo, digo, hay que ser consciente, ¿no? Decirle a uno de 24 que llegue a las 10 de la noche, pues no es lógico. Pero usted pone las reglas. Pero si lo quieres sacar, Saúl, ¿cómo? A ver, Gabriel, ¿verdad? Sí. Mira, Gabrielito, tú y yo hemos tenido muchas dificultades, lo he estado pensando mucho. Ya estás trabajando. Ya estás trabajando. Y mira, la verdad es que yo no voy a cambiar las reglas de la casa. Entonces, o nos ajustamos todos a las reglas o tenemos que hacer un cambio. Alguna cosa así muy bonita, no tiene que llegar a decir, ¿sabes qué? Lárgate de la casa. No espere a que haya una bronca. Si usted está convencida de lo que le va a decir hoy, dígaselo hoy, aunque estén en muy buenos términos. Ese es muy buen consejo, porque siempre se los dices cuando estás enojada, ¿no? Entonces, en el momento que porque estés no nos tranquila. Atrevemos. Claro. Yo siempre digo, si usted se va, todos nos vamos a culpabilizar de lo que le pasa a los hijos, también culpabilicémonos de lo bueno, no solo de lo malo. Por supuesto, pues ¿para qué estamos los terapeutas? Para que los chavos vengan a hablar mal de su papá y de su mamá, pues todos metemos la pata, ¿sí? Pero tenemos que tener una conciencia y no hay que ser terriblemente drástico. Entonces, este cuate tiene 24. Oye, y un poco lo que decía Vanessa, si se enoja, que se enoje, ¿no? Yo quisiera hablar... Pues, claro, pero perdón, no estoy de que acuerdo. si tú vas a mi casa y rompes los platos porque así estás acostumbrado, ¿yo no tengo derecho a enojarme? Claro que sí. Yo quisiera comentar, yo no estoy muy de acuerdo con esta idea de que este muchacho Gabriel ya sea momento de que se vaya. O sea, sí tiene 24 años, ya está como en la última fase de la adolescencia, la llamaríamos postadolescencia, pero se comporta como si tuviera unos 15 o 16 años, o sea, tiene una conducta muy regresiva a pesar de que ya está estudiando. En otras áreas de su personalidad hay más madurez, es decir, está estudiando y está trabajando. Pero en otra parte yo creo que sí está resintiendo pues la ausencia del papá y pareciera que el enojo que trae no es con usted, muy seguramente es con el papá que no ha estado, pero le toca a usted porque usted es la que está presente. Entonces, yo escucho que aunque ha habido ausencia de papá como figura de papá biológico, hay un tío que la apoya a usted, que emocionalmente la va orientando, que le va diciendo que sí, que no, y de alguna manera él va a percibir esa figura paterna y eso le va a ayudar, lo va a contener. A mí me parece que si usted todavía tiene esta fuerza de aguantar su enojo y no caer en sus provocaciones, porque él hasta provoca y provoca y provoca para pelear, y a lo mejor está provocando que un día lo corra, pero si usted aguanta esta provocación sabiendo este enojo no es conmigo, la verdad es que yo he estado presente, las funciones que le tocan a usted como madre las ha cumplido, y que sepa, el enojo es con otra persona, y que en un momento de tranquilidad le pueda decir, hijo, ese enojo que traes no es conmigo. ¿Qué opinan Vidal y Saúl sobre Pues esto? que yo no le voy a creo que dar eso le terapia. serviría mucho. Yo, si tengo una situación así, terapéuticamente es prácticamente seguro que va a ser por ahí, pero en lo que son peras son manzanas, la estructura y el funcionamiento familiar, en lo que él se da cuenta que el enojo no lo debe de canalizar de esa manera y lo debe de canalizar de otra, sí tenemos que poner esos límites con toda claridad y precisión. Recuerda lo que son los límites. Son señales en la carretera que te permiten llegar a tu destino. Ahora, finalmente empújalo a que tenga su destino
Ya el es un mejor adulto. límite sería no caer en su enojo. O sea, yo ponerle límite, no caer en tu enojo, no engancharme y entonces con mi tranquilidad No, contenerte. pero yo hablo del límite en el funcionamiento de la familia. Claro, ese también es no un nada límite. más en lo emocional. Es, por supuesto, dentro de un marco de calma y tranquilidad. No que llegue cuando ya la provocó y usted está enfurecida y entonces se van a insultar. Es tranquilamente, pero sí establecer, vamos ya llegando a un punto donde arreglemos esto. Sí, porque de ¿Quieres repente- quedar aquí o te vas? Oye, porque de repente, o sea, yo también respeto muchísimo lo que dice Vanessa y lo entiendo, pero los papás no son terapeutas. Y entonces, claro, de repente, pues lo que vives todo el día son enojos que aunque no son para ti, tú los estás recibiendo. Y aparte también estás hablando de un hombre ya de 24 años. O sea, en México ya alguien de 24 ya es un hombre hecho y derecho. O sea, en Estados Unidos a los 18 se van. ¿Por qué en México no se van a ir a los 24? O sea, de repente sí parece que nosotros somos, digo, es mi opinión muy particular, pero retenemos a los hijos mucho tiempo. Pero a veces lo necesitan, Cristi. Ay, sí, pero ¿cómo saber cuándo lo necesitan y cuándo no? Él Este ya se muchacho salió sí lo todo, necesita. un año completito se salió, habría que ver, y estuvo feliz, habría que ver por qué regresó, tal vez le Sí, conviene fue que le un laven año, no fueron la 2 ropa. meses o 3 meses. No fueron unos meses, fue un año. Pues si regresó ¿no? es porque no le fue tan bien. Pues sí, tal vez de repente estuvo cómodo que le lavaran la ropa en su ¿Y en casa de consideras su que la mamá. función entonces es resolverle la vida al muchacho de 24? Perdón, No, yo no resolverle la vida, resolver las cosas antes de echarlo por fuera. y yo no Porque si conocía no la se va- etapa post-adolescente. O sea, que Creo logre, la acaban para de que logre inaugurar. mejor su independencia es que se resuelvan los problemas antes de pedirle que se vaya. Ese es mi punto de vista. Ojalá se pudiera, ¿no? A ver. Señora, nada más una cosa. No somos culpables de todo lo que le pasa a los hijos. Tengamos conciencia de eso. No podemos pretender que sí van a hacer lo que queremos que sean y que no van a hacer lo que no queremos que sean, ¿no? O sea, para que un hijo no sea lo que nosotros no queremos que sea como nosotros, o sea, que no nos copie o sea mejor que nosotros, no puede pasar, no es en un solo movimiento, pasan generaciones, ¿no? Pues ¿cómo? Si nosotros están mamando de nosotros. Yo no sé por qué no hay papá o no está el papá, pero alguna razón hay. Y no nos podemos sentir culpables toda la vida de, es que como me divorcié, entonces este cuate, bueno, pues entonces también como se divorció, el cuate trabaja y gana dinero y acabó la carrera. Para También concluir, lo bueno, ¿no? Señora, para no repetir el error con el pequeño, dele tareas que contribuyan con el bienestar del hogar, dele obligaciones y no se vuelque tratando de darle todo en un acto compensatorio. Correcto. Que no les inculque el amor, el respeto, la educación. Sobre todo la influencia de otros amigos que los dejan con toda la libertad del mundo, sin un límite. Es que a veces es que viene la rebeldía, eso es normal, la tienen desde el nacimiento, pero uno les tiene que ir desde pequeños inculcando lo que es bueno y lo que es malo. Ya hay una edad en donde ellos ya saben tomar sus propias decisiones. Pues yo siento que más que nada la perspectiva en la que lo ven los jóvenes, ¿no? A veces llegamos a ser un poco rebeldes y tratamos de... Más bien no escuchamos lo que nuestros padres les importa más que nada, que es un bienestar, que es el que nos están otorgando. Ya se encuentran muchos limitantes. Por ejemplo, que no hay clases, que los maestros no enseñan lo que deben de enseñar. Drogas que hay entre tanta juventud, las malas influencias entre compañeros también, los vicios. Ya estamos de regreso, el día de hoy hemos estado hablando de los valores y pues el día de mañana se va a hablar de algo que es contrario a un valor, es el odio, y la pregunta es una emoción que destruye. ¿Ustedes han sentido esta experiencia de odiar? ¿En algún momento han sentido, por ejemplo, antipatía, rencor, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia alguna persona, cosa o fenómeno? Bueno, pues esto se relaciona con el odio, con esta emoción, y
bueno, no todo en el odio es malo, porque también tiene una parte positiva si nos enfocamos en que nos puede ayudar como una autoprotección de la dignidad, también nos puede ayudar a defender el ego, es una válvula de escape también del resentimiento y de cuando nos sentimos muy frustrados y muy enojados. Así que mañana se va a analizar si el odio es una emoción que destruye. Cuéntenos ustedes, cuéntenos sus experiencias y bueno, muchos de los que expresan odio afirman que han sido ignorados, rechazados, maltratados o abandonados. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a continuar ahora con nuestro tema del día de hoy y vamos a ver el siguiente sondeo. El amor, la honestidad, ser honrados y pues ahora sí que el estudiar. Vivimos en sociedad y es necesario fomentar los valores, no solamente para su propio desarrollo, sino también para que él pueda convivir con las demás personas. Respetando el valor central de mi familia es el respeto para todo ser vivo y respetando eso, pues respetamos el planeta, no tirando basura, respetamos al prójimo, no queriendo que nos hagan lo que nosotros no queremos hacer. Es la manera en la que vamos a aprender a respetarnos y que vamos a de alguna forma convivir. Porque a su vez a mí me los inculcaron y yo sé que me han ayudado y por lo mismo es que yo se los inculco a mi hija. Si yo le impongo respeto, pues va a poder darlo y le va a ayudar a crecer. Pues hay muchas opiniones de la gente y aquí otras más. En el Twitter nos dice Luis, nuestra sociedad se ha convertido en un sistema productivo y económico que deja muchas veces un vacío para poder enseñar los valores. Los valores y los límites son dos cosas diferentes y se deben de establecer de manera clara. Joseph nos dice, los padres se culpabilizan de lo malo, pero también deben aprender a culpabilizarse, y lo pone entre comillas, de lo bueno. En el entorno familiar se necesita reestructurar acuerdos para llevar una buena relación con los hijos, nos dicen, y en llamadas telefónicas nos felicita por el programa Patricia López, dice que con respecto a esto los niños según educan muy bien, a veces los padres educan muy bien a sus niños, pero a veces vemos cómo los niños golpean a los padres y todavía se ríen y los padres se los permiten como si fuera un juego. Si esto empezamos a permitirlo desde los 6 o 7 años, dice, después se vuelven unos chamacos mal criados. Y bueno, pues hace un comentario en torno a esto. También aquí nos dice Salvador Rocha, hay que guiar con el ejemplo. Aquí nos dice Guillermo Gómez sobre la importancia de lo que se hablaba hace ratito de contar con un terapeuta o un guía. Y dice, me gustaría que mi hijo adolescente tuviera un guía. No quisiera perder la relación que tengo con él. ¿Cómo hacer partícipe a mi hijo adolescente en el bienestar de nuestra relación familiar y cómo puedo mejorar mi comunicación con él? Ahí es pues donde tenemos que acudir a algún especialista y preguntar y pedir ayuda. Saúl quería comentar algo. Sí, perdón. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Nosotros no necesariamente castigamos. Hay que tener cuidado. Yo ya te di todo lo que puedo dártelo. Tú cumple con tus límites, tus cosas, y los vas a conservar. Cuando no cumplas, te vas a perder la posibilidad de salir a jugar al patio con los niños. Porque si no hiciste la tarea, pues tú te perdiste poder salir. Es un concepto que yo creo que debemos de captar, porque si no vivimos con la culpa de que los estamos castigando. Claro. No, cuate, yo ya te regalé la pelota. O mira, cuate, a los 24, esta es tu casa, pero los límites aquí, las reglas las pongo yo. Quédate el tiempo que quieras, si es que usted así lo define, pero mientras cumplas con lo que aquí te damos, ¿no? Sí, o sea, es un concepto diferente. Si él o un niñito se va a perder la posibilidad de jugar al patio todo el tiempo, o se va a perder el lápiz nuevo, la mochila nueva, lo que fuere. Y uno más grande se va a perder la posibilidad de seguir viviendo en donde no cumple con las reglas que están establecidas. O sea, como que ellos entiendan que es algo que se ganan ellos ya mismos. Se lo ganaron probablemente. A veces uno dice, bueno, ya te lo ganaste porque naciste, ¿no? Pero ya se ganaron una bola de cosas. Es que eso a veces pero lo dicen, pierde, sí. tú te las pierdes. Fíjate, yo te las voy a quitar. Saúl, eso que acabas de decir, qué importante, porque sí hay veces que los hijos dicen,
pues yo por haber nacido aquí, a mí me toca esta casa y a tú no me puedes correr. A mí me corresponde. Y los papás también. A mí no me tienen que respetar mis hijos nada más porque yo los hice. Me tienen que respetar por lo que yo hago con ellos, por ellos, etcétera. O sea, no nada más porque soy tu papá me respetas. A mí me respetas porque soy tu padre. No, a mí me respetas porque soy un ser humano adulto al que debes de respetar como a todo mundo. Porque yo te estoy respetando a ti. Porque yo te estoy respetando a ti. Claro. Además, hay algo que dijimos hace ratito que no hemos dicho. Todo el mundo habla del respeto hacia los demás. ¿Y el respeto hacia uno mismo qué? O sea, hay gente que no se respeta a sí mismo, ¿no? ¿De qué manera podrías darte cuenta de que no se está respetando a sí mismo a alguien? O sea, ¿qué cosas prácticas podrías ver? La famosa autoestima, ¿no? El que no se valora a sí mismo, Que tenga pues conductas... no se está respetando. O Que sea, tenga yo tengo- conductas autodestructivas, que no tenga un buen autocuidado. que se mete Sí. una bola de cosas. Que se siente mal y no se atienda. Todo eso habla de que O sea, no hay que no respeto vaya a sí al mismo. médico, por ejemplo, que no, inclusive que no Que se no- prepare también, porque, por ejemplo, estudiar es prepararse, Claro. ¿no? Es amor a uno mismo. Claro, sí. Ok. Ahora, entonces, establecer límites es una estrategia para el fomento de estos juicios de valor, de estos criterios para tomar decisiones. Si yo estructuro en mi casa horarios, fomento hábitos de limpieza, de higiene, de responsabilidades, de horarios de uso de dispositivos, de televisión, de computadora, pongo horarios de funcionamiento y además responsabilidades colectivas, compartidas para el bienestar del hogar, tenemos más posibilidades de que el niño, de que posteriormente el joven sepa que lo que tiene es con base en un esfuerzo, no en una cultura de merecimiento por orden de nacimiento, sino en una cultura de esfuerzo, Claro. de que trabajo y de que esa doy. es una de las cosas que hemos perdido, ¿no, Vidal? Totalmente. O sea, la cultura del esfuerzo. De hecho, por eso hemos oído a muchos adolescentes en otros programas que siguen todos estos valores del narcotráfico, del dinero fácil, porque hemos perdido este valor del esfuerzo. Y es La porque en cultura del casa esfuerzo. no les exigimos que se esfuercen por algo. Se lo facilitamos, es puro discurso. Exacto. El Pero no valor se los de lo decimos. ¿Dónde Oigan, está en la vamos a ver práctica? cómo lo viven en las escuelas. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Aquí Pues tenemos como a Guadalupe. nosotros, Guadalupe, los ¿cómo papás. estás? Buenos días, Nos Buenos conocemos. días. Oye, esto que estás escuchando, ¿cómo se refleja en la escuela? Porque tú eres maestra, Sí, ¿verdad? era lo que comentaba. En las escuelas, desafortunadamente, bueno, estoy en escuela oficial y como dice Vidal, los valores, o sea, se saben, los pueden repetir, pero eso a actuarlos es diferente y sobre todo yo siento que los papás como que ya no realmente no están inculcando el valor como debe de ser, o sea, el concepto. ¿A qué te O sea, refieres con que no lo inculcan? Porque nada más igual los mencionan, o sea, mi Ajá. hijo sí es respetuoso, pero eso no es cierto. O sea, los niños, o sea, en la convivencia que yo tengo diario con ellos de 4 horas, se ve, se demuestra que sus conductas pues no son de respeto, no son de honestidad, no son de veracidad. Entonces, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo porque aunque yo trato de fomentarlos, porque a mí como institución me toca fortalecerlos, pero quien los da, quien los tiene que realmente hacer que se adueñen, son las familias, Claro, en este caso son los papás. En primera instancia es la familia, ¿no? Ujú. Y como bien dices tú, después se refuerza en la escuela, porque también tenemos una falsa creencia de que mandamos a la escuela a educar, no a aprender, claro, ¿no? sí. Y entonces de repente es, pues no me lo han educado en la escuela, que en la escuela lo eduque, sí, Vanessa, adelante. Sí, yo quisiera comentar alrededor de lo que dice la maestra Guadalupe, que sí, el hecho de que en alguna llamada se mencionaba qué pasa con los papás que trabajan muchas horas y que a lo mejor pasan poco tiempo en casa. Desafortunadamente se ha distorsionado la idea de que van a la escuela a darle los valores que a lo mejor ellos en casa no tienen tiempo de inculcarles. Y entonces delegan en la escuela. Yo no digo que en la escuela claro que se enseñan valores, pero la primera escuela es la familia. Y entonces delegan en la escuela esa tarea de que ahí les enseñen todos los valores, que les enseñen a ser honestos, respetuosos y tal. Y luego cuando hay algún problema con el hijo, entonces van y también culpan y echan toda la responsabilidad a la escuela. De Claro. alguna manera deshaciéndose de esa responsabilidad y de esa tarea, ¿no? Tengo una llamada justamente de este tema. Nos dice aquí Virginia Morales: mi hijo cursa el 6º año en este ciclo. Soy docente de bachillerato y le inculco los valores de respeto, tolerancia y amor. Sin embargo, fue víctima de 3 abusos por parte de sus compañeros. El último lo golpeó y lo quiso ahorcar.
Mi hijo por la misma educación no metió las manos, el otro niño no fue sancionado y dice, nos ha costado varios días estar en familia y platicarlo, pero seguimos apoyando los valores, le daremos armas para detener la agresión. Entonces, bueno, aquí están actuando La gente que está ambas partes, ¿no? La gente que está junto a nosotros no necesariamente es igual a nosotros. Pero ni siquiera el vecino de abajo, de arriba o de al lado, ni el hermano. Yo no sé si el de arriba anda desnudo todo el día en la casa, digo, que finalmente que haga lo que quiera, ¿no? No somos iguales. Entonces, tengamos cuidado. Una de las cosas que les tenemos que enseñar a los niños, y esto del bullying es terrible, es a denunciar. Si nosotros no le enseñamos a los niños que tienen que denunciar lo que les pase, con nosotros, con las autoridades, con quien sea, eso no se va a acabar. Bueno, no se va a acabar, punto, pero podría controlarse un poco más y no llegar a extremos, que a un niño lo golpeen, lo traten de ahorcar o lo metan de cabeza al excusado. ¿no? Podría reducirse porque estamos siendo el número 1 a nivel mundial y eso es importante que lo sepamos, ¿no? Y entonces, claro que podría reducirse si se denuncia y si los testigos hablan. Eso es bien y eso importante que dices saberlo. de hablar es bien importante y en las llamadas algo positivo es que entonces los hijos estén acudiendo con nosotros a platicarnos lo que está sucediendo y que entonces como familia en la familia encuentren un apoyo y se pueda actuar conjuntamente. Con ¿no? la escuela, autoridad ¿no? en Que la se haga escuela y la equipo. autoridad en Sin casa. pretender que los hijos, es que llegan a la casa y les decimos a veces, ¿cómo te fue? ¿Bien? ¿Cómo bien? Cuéntame. Pues, ¿qué quiere que le cuente desde que salió hasta que regresó? Eso no va a suceder. Y eso crea que los niños no les quieran contar. Claro. Porque sienten como un acoso. Oye, y hay que tener paciencia. A mí me llama mucho la atención porque lo que ellos viven en una tarde de 3 horas, a ti te lo platican en 3 semanas. Si tú tienes paciencia, poco a poco te lo van platicando, Pero a veces sí es cierto, como papás queremos que lleguen y nos cuenten todo inmediatamente, ¿no? También tenemos que saber los ritmos de ellos, ¿no? Perdón que yo retome el tema hacia estrategias concretas No, al y contrario, específicas. por favor. Pero otra estrategia fundamental en hogar y en escuela que yo sugiero permanentemente cuando trabajo programas de disciplina inteligente en la escuela o en el hogar, tienen que ver con la validación, el reconocimiento de todos los comportamientos prosociales o provalores que queremos fomentar. Estamos con toda nuestra atención en la falta de valores. Tienes razón. Sí. Y la cantidad de conductas que el niño presenta, que son prosociales, que son positivas, que a lo mejor va reprobando 2 materias, pero es un chavo sin vicios, es un chavo querido por sus amigos, buen compañero, solidario. Oye, y nunca le decimos nada. Y va reprobando 2, pero ha pasado 15. Así es. ¿No? O ya subió de 4.7 a 4.9. También hay que reconocerle que ya subió, ¿no? Ahí va. Oye, pero a ver, Vidal, ¿por qué crees que nos sucede eso como sociedad? Porque, por miedo, fíjate, por temor. No solamente le pasa a los niños. Yo no sé si a ti te pasa o lo percibes también, pero pasa en las oficinas, pasa con los adultos. O sea, en general somos más propensos a ver lo negativo. ¿Por qué crees que sucede eso a nivel social? Yo creo que tiene que ver, es una pregunta que tiene muchas posibles respuestas. En principio, el temor de que nuestro hijo le vaya mal, la ansiedad, el miedo que tenemos de que por una determinada conducta de ahí, como media descosida se vaya, es excesivo. Creo que los padres dramatizamos, perdón el término, exageramos con base en esos temores. Si observamos a nuestros hijos de a de veras, un poco desde afuera, un ejercicio de salirte y observar, observa de cuántas conductas positivas no le estás diciendo siquiera, oye, bien hecho, vi que ayudaste, gracias por servirle la comida al perro, qué bueno que sacaste la mención de lo que hizo bien, gana, es una estrategia mucho más eficaz que todo lo que queremos aquí discutir sobre cómo lo limito o cómo pongo las reglas o cómo pongo las normas o cómo castigo. Y que eso, deberíamos es que quitarlo de nuestra cultura, el aparte concepto de de lo que estás castigo. diciendo que es muy importante es justamente puntualizar en los valores que sí está cumpliendo, ¿no? Todos los que sí está haciendo, Claro, que son los que sí está muchísimos. haciendo, claro.
Y Eso así los también refuerzas. sucede en los afectos. Somos más tendientes a expresar lo que no nos gusta, lo que nos molesta, decir las cosas agresivas que decir las cosas cariñosas, amorosas, tiernas, incluso en los recuerdos. Tú les preguntas a tus hijos algún recuerdo y muchas veces desafortunadamente recuerdan más lo malo que lo bueno. Si el Y día que esto me es diste parte- una nalgada, o exacto. el día que me regañaste y y no me que me dejaste ir a la castigaste. fiesta. Y esto es parte de la crisis de valores, porque por eso yo creo que sí es importante ir recuperando estas partes positivas, tanto en los afectos como en las memorias familiares y personales. Claro. Oigan, aquí tenemos a Ángela. Ángela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero comentarles experiencia. Yo siempre fui madre soltera hasta el día de hoy. Yo sí, como dice el Vidal. especialista Vidal, yo puse reglas en mi casa, e incluso yo viví con la familia, mis padres, pero yo era independiente. En una ocasión mi madre quiso llamarme la atención porque mi hija cometió algo y sí le di una nalgadita. Entonces me dijo mi mamá, ¿por qué le pegas a la niña? Y yo lo que le contesté, mira mamá, ella siempre va a estar conmigo y a mí me corresponde educarla. Tú me educaste a mí y ella es mi responsabilidad y ella ¿Qué edad siempre va a tenías estar. tú? Yo tenía 25 años, la tuve joven y siempre he trabajado. Ya me jubilé con 35 años de edad, pero yo siempre puse reglas y siempre busqué la forma de cómo llegar a ella, cómo tratarla, y yo siento que la base está en que nosotros como padres debemos de respetar a nuestros hijos. ¿Cómo? Yo veo que muchas mamás, porque trabajo, tú lavas los trastes, tú haces, le asumen responsabilidades que no les corresponden. Sin embargo, yo con mi hija le decía, ahora como ya estás más grandecita, recoge tus zapatitos, o sea, cositas pequeñas, no decir, ayúdame a lavar los trastes, ayúdame a hacer eso, que es lo que hacen los papás. Entonces llega un momento en que uno los fastidia, y claro que ellos van agarrando rencores contra nosotros. ¿Por qué? Porque cosas que nos corresponden queremos que ellos lo hagan, y no es así. Yo afortunadamente he tenido grandes cosas con mi hija, ahorita ya tiene 30 años. Vamos a ir a un corte, muchísimas gracias. Vamos a un corte, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Vamos a ver en este momento las fotografías, imágenes de personas que han desaparecido. Le pido muchísima atención. Por favor, si tiene alguna información, aunque usted la considere muy pequeñita, puede llegar a ser muy importante para que ellos se reúnan nuevamente con sus seres queridos y se puede comunicar a los teléfonos que van a aparecer en sus pantallas. Vamos a ver la primera foto, que es de Renata Flores Niebla, quien se extravió el 29 de junio de este año. Ahí estamos viendo a esta pequeñita, le recuerdo su nombre, Renata Flores Niebla. Una segunda imagen es la de Carlos Sosa Trevera, quien se extravió en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 93, en la Colonia Metropolitana, la tercera sección del municipio de Netzahualcóyotl, en el Estado de México. Carlos Sosa Trevera se extravió desde el 5 de marzo de este año y pues le pedimos, si tiene alguna información, lo identifica, por favor no dude en comunicarse. Vamos a ver la siguiente imagen, que es de Ernesto Alonso Hernández Gutiérrez, quien se perdió en Avenida Capitán Carlos León sin número, en Peñón de los Baños, en la delegación Venustiano Carranza. Él se extravió desde el 12 de julio de 2016, le repito su nombre, Ernesto Alonso Hernández Gutiérrez. Y la última imagen que le vamos a mostrar el día de hoy es la de Miguel Eduardo Martínez, quien se extravió en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, esto desde el 10 de marzo de este año 2016. Le repetimos el nombre de este pequeñito, Miguel Eduardo Martínez. Esperamos sus llamadas, por favor, no dude en comunicarse y muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy y vamos a ver este sondeo en donde le preguntamos a la gente cuáles son los valores más importantes dentro de su familia. El respeto. Respeto y que me quieran. El respeto. Pues el respeto, aunque yo me peleo mucho con mi hermana. Ser responsable con mis cosas. El amor. El respeto. El respeto. El respeto. Respeto. Y la honestidad. Respeto. El respeto. Respeto. El respeto y el amor. El amor. El amor y la tolerancia. El amor. Sea buena con los demás. El respeto. Respeto. El respeto. Si respetas, te respetan y ayuda a que respeten el resto de tus valores y que respeten tu persona. Nos ayuda
a convivir con las demás personas. ¿Qué tal? Qué lindos, ¿no? El respeto y tal. Que me quieran. Dijo una que me nos quieran quieran, mucho. que nos quieran mucho, sí. Bueno, aquí tenemos a Guadalupe. Guadalupe, ¿quieres hacer un comentario? Bienvenida, buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto de estar con todos ustedes compartiendo este bello programa. Pues a mí me ha llamado muchísimo la atención porque pues yo ya tengo 40 años trabajando yoga, meditación y terapias. Bueno, el caso es de que a mí lo que me importa muchísimo es el cuidado de la integridad personal, ¿sí? El desarrollo integral humano, el cuidado integral en los aspectos, en todos los aspectos físico, sentimental, emocional, intelectual, espiritual, que es en lo que más he estado trabajando. ¿Y crees que son valores importantes de que cultivemos? Ayuda, o sea, es una herramienta para mí muy importante porque en esto vamos aprendiendo la importancia de cada ser humano per se, ¿sí? Cada ser humano es importantísimo y eso es lo que todavía no entendemos. Tenemos que romper muchos tabúes, tradiciones que están, pues, que ya están muy degeneradas, muy corruptas, ¿no? Hemos visto que la misma corrupción empieza en casa. Nosotros mismos descalificamos a nuestros hijos y nuestros hijos crecen con ese trauma, ¿no? De ser descalificados, ¿no? Esas sanciones que les damos tan tremendas, que por ignorancia, o sea, culturalmente lo traemos arrastrando, pero a nosotros nos toca ir cambiando eso, ¿no? Ya no se vale que una mujer diga, pues es que yo soy una bruta porque no estudié, ¿no? Digo, pues oye, ya ahora está en internet y ya todo lo tienes a la mano, ¿no? Ya no se vale decir eso, ya no se vale autodescalificarse porque no estudié, sino que ahora ya tenemos todo eso y tenemos que trabajar mucho, vaya, y esto lo vimos porque estuve colaborando en el INMujeres. Tenemos que trabajar mucho en las reflexiones, ¿no? En analizar, porque se nos enseñó a callar, a ser sumisas. Y de ahí tenemos arrastrando todas esas series de cosas que no podemos transmitirles a nuestros hijos, precisamente porque las tenemos tan arraigadas que ya no sabemos manejarlas, ¿no? Y eso no es la falta de valores ni de amor, sino de que nos faltan esas herramientas para manejarlo precisamente. O sea, a nivel personal y de mujeres. Claro, y de ahí lo que es la importancia de la célula familiar, ¿no? Como decía precisamente aquí Saúl, es bien importante, ¿no? Que nosotros demos con el ejemplo. Si yo estoy hablando de respeto y estoy dejando que el marido me pegue, pues no, ¿verdad? O sea, vete por allá lejísimos. Claro, entonces que las mujeres también se fortifiquen, todas estas frases que están diciendo. Muchísimas gracias. Claro. Gracias por comentarlo. Sandy, adelante. Mira, sumado a esto, dice aquí José Francisco, desde mi punto de vista, dice, los papás, según entiendo, deben ordenar, según los panelistas, los papás deben ordenar y nadie tiene derecho a nada, solo ellos deben tener la razón. Creo que esa época ya pasó, se nota. Dice, los hijos tienen libre albedrío, un poco lo que también se decía ahorita, no se los quiten, hablen acerca de la conciencia y no de la imposición. Y también nos dicen en otra llamada, es un tema sumamente importante, las personas de mi edad, aunque no nos aclara su edad, dice, somos la última generación que crecimos con valores. Ay, oiga, no. Y dice aquí, se habla, es que yo digo, no, pues todavía esperemos que nuestros hijos todavía tengan valores. Hoy se habla de los derechos de los niños, de la violencia familiar, maltrato. Dice, pero mi padre sí me dio unos buenos golpes y aprendí. Ahora soy un adulto y le agradezco que me haya dado una carrera, me haya enseñado un oficio. A ver ahorita qué opinan ustedes. Eso de unos buenos golpes habría que... Sí, y bueno, sobre todo es la idea, por un lado es la idea en la primera llamada de que los hijos tienen este libre albedrío, por supuesto que sí, y por el otro es la imposición, o sea, son como contrarias las llamadas. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí yo he entendido que se ha hablado de un equilibrio. Exacto. Pero bueno. Los panelistas no hemos mencionado jamás que se debe de imponer y simplemente sancionar. Lo que estamos diciendo es que vivimos en una sociedad y hay un marco de contención indispensable. Entonces, mientras no se maltrate, al poner límites, yo no estoy hablando sinónimo, maltrata, lastima, pega. Hay cantidad de estrategias para establecer límites, ¿no? Pensarlo así. Exacto, para fomentar esa conciencia justamente. Al final del camino, el tema de los valores lleva a que una persona tenga criterios para tomar decisiones que convengan más en un entorno social determinado, porque no son absolutos. Y eso es algo que
Saúl mencionó desde un principio, todo depende del entorno donde fuiste educado y donde fuiste creciendo. Entonces, es un error pensar que los tuyos son los únicos, los válidos, los que estás convencido, y a partir de ahí no hay ninguna otro criterio válido. Y eso nos conduce a fundamentalismos, a conductas radicales, que es lo que nos tiene como nos tiene. Y otra cosa que se ha dicho y que también lo menciona en una llamada la señora García es que se tomen en cuenta los sentimientos. Dice, creo que necesitamos sentir a nuestros hijos, no solo ponerles reglas, hablar con ellos, transmitirles nuestro cariño y aconsejarles que sean felices. Y lo formativo es el diálogo, o sea, poder dialogar con ellos, poder platicar, poder sugerir y estar, como tú dices, sensibles, saber cuándo ellos responden a eso. A lo mejor no es de inmediato, a lo mejor es monosilábicamente, pero hacer ese diálogo reflexivo que se vuelva constructivo de esos valores y de conductas que les permitan ir formando su identidad y teniendo esa autonomía de la que hablaba al principio. Claro. O sea, que hagan lo que hagan los demás, tú los vayas fortaleciendo con ese diálogo, con ese enriquecimiento, con ese yo te digo, pero también te escucho y también aprendo de ti. Creo que eso es bien importante. Claro. Y enseñarnos a rectificar cuando nos equivoquemos para que tu conducta siga siendo guiada por esos valores familiares, ¿no? Claro, muy importante. Aquí tenemos a Rafael. Rafael, bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Aquí estamos. Aprecio la información, aprecio todo lo que nos han comentado y es bueno que nosotros podamos afirmar esos valores. En mi trabajo como representante de la Asociación Crianza con Cariño, es lo que nosotros intentamos, ver que esa experiencia, como dice Vidal, pueda experimentarse desde lo profundo del corazón, que no sea no solamente mera información. En este momento estamos teniendo actividades proactivas, actividades interactivas dentro de nuestra asociación y procuramos que cada uno de los asistentes no solamente sean informados, sino sean formados. En cada actividad intentamos llegar a lo más profundo del corazón de cada hombre, mujer, papás, adolescentes, niños, y así fomentarles estos valores y estos principios. Quiero invitarles también, si puedo, este sábado tenemos una actividad, empieza a las 9:30 de la mañana, es la recepción. A las 10 inicia la actividad y termina a la 1. El taller lleva por nombre Conociendo mis emociones para mejorar mis relaciones. Todos están invitados y si me permiten, ya estando aquí, pues poder promocionar que si usted menciona que vio esta invitación aquí en Diálogos en Confianza, se llevará un 30% de descuento. El costo de la asistencia es de 100 pesos. Son personas capacitadas, son personas profesionales en el ámbito que queremos invitar a cada uno de ustedes precisamente a vivenciar esta experiencia de tener buenos valores y buenos principios. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Sandy. Aquí nos dice Gabriela, quiero decir acerca de lo que se mencionó hace ratito del niño al que le hicieron bullying y que lo querían ahorcar. Dentro de la educación recibida en casa, los niños tienen que aprender a defenderse, en el sentido de corresponder a la agresión, no de saber poner límites a esa agresión, sino de saber. Y entonces dice, no, los niños no deben dejarse abusar por otros, pero tampoco deben ser agresivos o abusar de otros. Precisamente por esto nos preguntan a Ivette, ¿qué pasa cuando un niño lo molestan en la escuela y se defiende y castigan a los dos niños? ¿Qué pasa cuando los valores son inculcados, pero a veces tienes que dejarlos atrás y defenderte? Cuando, es que, un ejemplo que suena lógico, a mí otro niño me está molestando y yo no denuncio, no digo nada, pero un día me agarra de malas y traigo una pluma en la mano y se la clavo al otro. El otro sí me va a ir a denunciar. Y yo le voy a decir a la directora, oiga, pero ¿por qué me castiga a mí si a mí me molesta todo el tiempo? Y la directora va a decir, yo no sabía. ¿A quién le has avisado que te molesta? Ni a tus papás, ni a nosotros, ni a nadie. Entonces, es todo un juego ahí muy especial, ¿eh? O hay hasta un anuncio en el radio, ¿no? Dice el director, el psicólogo llama a la mamá, dice, necesito hablar con usted por una cuestión de bullying. ¿A quién está molestando a mi hijo? No, señora, su hijo es el que molesta. Es el que molesta a otros. Tenemos que tener mucho cuidado, no es tan sencillo así como que hay que enseñar a defenderse, porque entonces, ¿en qué momento sí, en qué momento no? ¿Verdad? Ahora, retomando ese comercial que yo he criticado, por una simple razón.
que el docente que habla o el maestro Sí. que habla con esa mamá le está pasando la estafeta enterita Sí, y es bueno, su problema sí. y usted lo arregla. Sí. Y Cuando aparte la lo está escuela, etiquetando. Pero sí les pide que vengan a la escuela a hablar con ellos, ¿no? para decirle que tiene que arreglar. Probablemente, Aquí sí. el asunto es que la escuela tiene que tener un sistema de denuncia segura. Sí, Saúl. denuncia segura, me Sí, parece cuidado, porque si no hay un entorno de denuncia segura, Se de le van tonto encima. vas. Es como si frente a tu casa hay una casa de seguridad, denuncia. Pues sí lo harías siempre y cuando Sea denuncia sea segura. seguro. Sí, porque si no Estamos te de van a acuerdo. molestar de que Sí, eres el que acusa. efectivamente. Estamos de acuerdo. Entonces sí tiene que haber un entorno en la escuela propiciado por los directivos, supervisiones escolares de denuncia segura que de veras Me queda claro. fomente culturalmente Claro. ese O concepto. sea, nos tenemos y que sí educar haya de- consecuencia, porque Ya debe. en mi experiencia que escribí el libro del bullying, muchos de los niños me decían es que no queremos denunciar porque nadie nos hace caso. Sí, correcto. No importa que yo llegue y lo diga, porque de todas maneras me van a ignorar. Y te Entonces, va creo peor. que eso es bien importante. Aparte de que te va peor, Así es. los adultos me ignoran, Así ¿no? es. Y entonces a mí me va peor con mis pares. Entonces mejor me quedo callado. Así es. Entonces, como dices tú, claro. Es una un problema denuncia que se debe segura, resolver sistémicamente. una Claro, denuncia claro. segura, Y pero aparte educarnos que todos me al escuchen, bullying. ¿no? Así Oigan, aquí tenemos a Luis. Luis, ¿tú quieres ¿Qué hacer? tal? Buenos días. Sí, miren, es que coincido con todo lo que han dicho y lo ratifico. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ya quedó de amarás a tu prójimo Y ese es un como a ti valor mismo. mexicano. Y definitivamente tenemos en la secundaria 4, ni modo que cumple 90 años, igual que la educación secundaria en México, de don Moisés Sáenz, que tiene 4 principios, que es cómo vivir la vida, cómo conservar la vida, cómo formar la familia y cómo gozar de la vida. Y para eso están los oficios, porque el 90% no entra a estudios universitarios o del Politécnico, ¿no? Quiero decir superiores, definitivamente. Pero los oficios y la combinación de ellos nos puede dar tranquilidad. Construí una escuela, Centro de Estudios Tecnológicos Mexicano-Alemán, que tenía 4 oficios, vamos a llamarla así, y era una especialidad por cada año. No había fracasos, no había rencores, es un decir, ¿verdad? Pero otra cosa es que existe y debe existir la información. Podemos hablar y hablar y hablar y hablar, pero si no precisamos y no tenemos lo elemental, no vamos a llegar a ningún ¿A lado. qué tipo de información te refieres? La básica, definitivamente. Por ejemplo, miren, en la secundaria 4 se pasa lista por los alumnos. Con eso se quitan los motes. Yo ni me acuerdo de fulanito, perenganito. Sí de su imagen y el apodo, no se me olvida. De Juan Silva Mesa, el ministro de la Suprema Corte, claro que me acuerdo, porque jugábamos carritos. Pero nada más de eso me acordaba hasta que nos volvimos a reencontrar y vino a ser hace 5 años que fue al aniversario a la escuela secundaria 4. Entonces revivimos esos momentos que nos dijo una maestra que va más allá, decimos, de sus, vamos a decir, obligaciones, en que dijo que la amistad sin intereses era en esa época. Es cierto, nuestro interés era alcanzar la banca, limpiarla y jugar los cochecitos o las monedas. O sea, ahora la amistad de nuestra ya más grande ya es Diferente. 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 Ya se busca otra cosa. Diferente, simplemente, pero hay que ver otra cosa, ceder la estafeta. Por ejemplo, Jorge Galván, también egresado a la secundaria 4, en Cartas Elena, es un tutor y el menor de repente es el cartero, que eso es lo que hay que hacer, no siempre se puede ser capitán del barco. Hay que ver cuándo va creciendo y va llegando, pero se lo tiene que ganar, como en cualquier oficio o trabajo. Si soy jefe, puede ser por dedazo, pero hay que aguantar el embate, ¿de acuerdo? Pero hay que superarse, hay que ser el gerente de un consorcio como don Carlos Slim o el profesor Carlos Can González, ¿por qué no? Digo, definitivamente, Berto Castillo también de la secundaria 4, Ramírez Vázquez, y me cansaré de decir tantos. Emma Valdelamar, que escribió desde la secundaria 4 sus poemas para sus canciones, fíjense bien, y otras personas que así lo han hecho y han hecho publicaciones. Pero entonces, bueno, estás diciendo que el valor que hay que inculcarles es el valor, un poco como decía Vidal, el valor del esfuerzo, ¿no? La cultura del esfuerzo. Y Luis, transmitirlo, y saberlo transmitir. Claro, muchísimas gracias, No hay de muchísimas gracias. A ver, Sandy, adelante. Aquí nos dicen en el Twitter, Lalo Lascano, enseñar valores es tarea de todos los días. Dice, los padres reprenden solo cuando se cometió la falta. También dice aquí Javier Oso, los límites deben transmitirse en los primeros años de vida. Hacerlo hasta que la persona es adulta es irresponsable. Con el bullying, nos dice Rafael, existe en casi todas las escuelas del país. Nos damos cuenta de que los valores familiares no han funcionado o que algo está fallando. Y también quiero aprovechar para saludar a quien nos escriben Georgina Ordóñez, José Ordóñez y Pepe Romero. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Aquí estamos atendiéndolos.
Así Claro, que bueno, por supuesto. Y bueno, muy importante escuchar todo lo que nos tienen que decir. Y bueno, nos vamos a ir a un corte en un momentito más y vamos a regresar ya para las conclusiones. Así es que les quiero decir a los que nos están escuchando que aprovechen para hacer las últimas preguntas que tengan que hacer, porque ya nos vamos a la última parte de este programa. Quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. continuamos ya casi por concluir el programa del día de hoy. Algunas llamadas que se refieren a pues la ausencia de los padres dentro de casa. Por ejemplo, Yolanda en el Facebook nos dice: en casa inicia la educación, las familias a veces no fortalecen los vínculos y mucho menos los valores. Desgraciadamente el individualismo debilita a la sociedad. También nos comentan que una de las causas de este fenómeno puede ser que hay padres muy jóvenes, entre 14 y 17 años, es decir, niños criando niños. Y también nos dicen: vivimos en una sociedad en donde se le rinde culto a la culpa más que a la razón. Esto lo comenta Barbie también en el Facebook. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. También en las llamadas nos dice aquí Kenia Jaramillo: soy mamá de 3 niños, en la casa viven también sobrinos jovencitos y una de las niñas es muy rebelde, no respeta reglas, no tiene valores, y dice: a veces mis hijos adoptan ciertas actitudes de su prima, aunque sí les pongo límites. Y otro comentario que nos comparte Meso dice que Carl Gustav Jung dice: los niños son educados por lo que hace el adulto y no por lo que dice. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a ver qué nos dijo la gente también en este sondeo y continuamos. Obviamente es mejor ser, porque así con respecto a eso se puede tener también. Primero que nada, desde pequeños es fomentar la convivencia entre sus hermanos, familiares, vecinos, para fortalecer los lazos, ¿no? No tanto el adjudicarse cosas o el tener cosas para ellos, o sea, no el tener es lo más importante, sino desarrollarse. Amándolos, respetándolos, ese sería uno de los fundamentos también importantes para el ser humano. Sobre todo con nosotros los padres, con un buen ejemplo. Si tú le das un buen ejemplo a un hijo, él se va a seguir con esos buenos ejemplos. En todos los aspectos, ¿no? Porque yo lo recibí de mis padres. Pues ser. Definitivamente es el ser, porque el celular nada más los tiene como tontos. Yo creo que es con el ser. El tener prácticamente se tiene uno va teniendo las cosas conforme uno va creciendo, conforme uno las va obteniendo. Ser mejor persona, tener mejores valores para tus hijos. Con todo mundo, ser una persona honesta y ahora sencilla. Siempre va a ser, o sea, el tener es como, ¿qué tienes? O sea, tener, ¿qué? ¿Dinero? Es diferente, ¿no? Y el ser siempre va a ser, pues, es un ser integral, yo creo. Y es más fácil educar siempre con el ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Y por ejemplo, Abel nos dice: se han perdido valores, lo que trae como consecuencia una sociedad disfuncional. Y Odette Rodríguez nos dice: ¿cómo educar en el respeto? Pero le dices a los niños que tengan respeto, pero en el automóvil no eres ejemplo, no dejas pasar, te metes en la fila. Dices que educas en honestidad, pero das mordidas, no pagas las infracciones, pides respeto, pero hablas fatal a tus propios familiares. Exactamente hacemos lo contrario de lo que se supone que les pedimos a los niños, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos comentarios también son importantes. Yo quiero hacer un comentario que creo que es importante que no dejemos pasar. Sí, Saúl, dinos. Todos podemos tener algún trastorno, llámenle mental, psicológico, lo que sea, que no nos permita seguir los lineamientos que en la casa nos ponen. ¿A qué me refiero? Un niño con un trastorno de atención pues no puede seguir los lineamientos igual. O sea, cada individuo de la familia es un individuo. Y tenemos que tratar de saber qué le pasa a cada individuo. No podemos tratar igual al que tiene un problema para aprender, que no está captando todo el rollo que les echamos, o simplemente no le echemos el mismo rollo de longitud al de 10 que al de 4, porque el de 4 no va a entender nada de lo que le estamos diciendo al de 10. Entonces, no nos perdamos en que estamos teniendo muchas dificultades con algún hijo, un esposo, una esposa. Hay que ver si no está pasando algo en su cuerpo que le esté impidiendo hacer las cosas como le estamos pidiendo que las haga.
Sí, fui No todo es situacional, no todo es ambiental, también está el propio trastorno interno, en resumen. Perfecto, ¿no? Claro, o sea, sí hay niños que hay que tener como más cuidado y hay que acercarse a los especialistas, que es lo que siempre me he estado diciendo aquí. Y esto que dices de las edades es muy importante, Saúl, porque de repente nos hemos encontrado con papás que quieren educar idéntico a un niño chiquito que al mediano que al adulto, ¿no? Es que cuando mencionan que desde pequeños hay que inculcar eso, yo veo a papás hablando sobre el valor del respeto, Cantinflas reencarnados, dándole Al niño de vueltas 2. a lo mismo sin decir nada al niño de 2 años. Es No entiende ridículo. nada. Entonces sí tienes que contemplar la etapa de desarrollo en la que está el niño y plantearlo desde esa perspectiva. Tienes que tener el ABC, no estudiar todo un posgrado en psicología, el ABC de cómo funciona un pequeñito preescolar, a diferencia de un escolar, a diferencia de un adolescente que te va a cuestionar todo lo que en la infancia le inculcaste, porque justamente ese cuestionamiento adolescente es muy importante para el desarrollo del adulto. Le tenemos tanto miedo al adolescente y sus cuestionamientos cuando es deseable que haga cuestionamientos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si sí los hace, Vidal? Mira, vamos a plantearlo desde otra perspectiva. La moral, mores, costumbres, se le inculcan en la infancia. El desarrollo ético de una persona es esa moral habiendo sido cuestionada. Yo tengo que cuestionar lo que me enseñaron mis padres. Para hacer lo mío. Para hacer lo mío y tengo que plantear porque quiero ser yo mismo. Entonces, inevitablemente voy a cuestionar y por eso los padres que dicen, ¿dónde has visto eso? Aquí nunca, pues justamente por eso lo está buscando el adolescente. Él quiere tener su experiencia, cuestionar y poder de alguna manera romper, salir de esa infancia. Por lo tanto, es esperable, deseable que un adolescente cuestione. El punto es cómo establezco límites y cómo establezco consecuencias, porque las cosas que tiene, como bien dijo Saúl constantemente, están relacionadas con que el niño, el joven en este caso, sea capaz de conservarlas y las puede perder. Las consecuencias son muy importantes, tienen que ser proporcionales. La mayoría de los padres exageramos o minimizamos, defendiendo lo indefendible. Está castigado un año. Sí, por un lado. Además, tiene que estar vinculado con lo que hizo, con la persona o área. No nada más le quito la tele porque le pegó al hermano. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra cuando el conflicto ni siquiera fue por la tele? ¿Sabes de dónde proviene la raíz de esto? De un problema de que creemos que el dolor produce conciencia, que si le duele va a escarmentar. Eso es lo que está arraigado en nuestro disco duro, en nuestras creencias más profundas y que tenemos que quitar. Lo que va a cambiar, lo que va a hacer consciente a la persona, tiene que ver justamente con una consecuencia y sobre todo que la consecuencia esté orientada a reparar y a resarcir el daño que causa cuando causa daño, no a que le duela, sino a que repare, a que compense de alguna manera a la persona o área que afectó. Y otra cosa, la consecuencia oportuna y que tenga seguimiento. Claro. Si no hay seguimiento, es pura fantasía de los papás. Que esa es una de las cosas de no poner castigos imposibles de cumplir, porque, haz de cuenta, dicen, un mes sin ver televisión, te vas a parar un mes junto a la tele, tú como papá, o cómo le vas a hacer para que un mes no la vea, vamos a poner que sí la cumples. De todas maneras es absurda. Absurda, pero de claro. todas maneras, A ver, Vanessa, un castigo, mira, para mí, desde mi punto de vista, educar en valores implica enseñarle a tus hijos qué es lo que esperas de ellos, qué conductas son las aceptables y cuáles son esas conductas que te van a enriquecer en lo personal, que te van a hacer ser, como dice la pregunta del sondeo, y que te van a hacer crecer y a lograr esa plenitud y esa fortaleza emocional. Un castigo únicamente enseña lo que estuvo mal, pero no le estás dando una guía de a dónde quieres que vaya, qué conductas son las aceptables. Claro. En el caso de los niños buleados, una de las reflexiones que tienen que hacer los papás de niños buleados es si ellos en casa no son impositivos y no son los primeros buleadores en términos de que sofocan el diálogo, ahora sí que como ustedes dirían, el diálogo en confianza con los hijos, que no favorecen esa posibilidad de hablar con ellos, de escuchar a los hijos y de aprender de ellos, ¿no? Entonces creo que es importante que los papás se pregunten qué valores están transmitiéndole a sus hijos, igual los maestros y las figuras de autoridad y los medios. Oye, ahora, y justamente hablando de esto que dices, ¿qué valores? Bueno, a mí me gustaría un poquito darles luz a los papás, porque entonces, bueno,
¿dónde busco esos valores? Eso es de importante, repente Cristi. estamos hablando como valores, como algo etéreo, ¿de dónde los agarro? O sea, entonces ya oímos que una mamá nos dice, bueno, pues es que tiene que ser los 10 mandamientos, pero nosotros sabemos No. que en México, o sea, ya nosotros aquí en Diálogo estamos muy conscientes que México es un país muy grande, con muchas diversidades, muchas religiones, muchas formas diferentes de Ok. vivir. Imagínate que aparte nos ven en Sudamérica, nos ven en Estados Unidos, nos ven en Europa, que estamos felices de que nos ven en todos esos lados, pues no puedes decir que solo existe un valor. No, yo creo que cada familia debe de ver cuáles son los valores de ellos, incluso los valores de tus papás, de tus abuelos, de tus ancestros, que son valores preciados y que de alguna manera les han servido para salir adelante, para cultivar el esfuerzo, el trabajo y también, ¿por qué no?, pensar que el arte, por ejemplo, estar cerca de las manifestaciones artísticas también te puede presentar valores. No digo que no haya expresiones artísticas que manifiesten los antivalores, pero que los papás puedan acercar a sus hijos a estas pinturas que expresen un valor. Por ejemplo, los zapatos de Van Gogh expresan el trabajo, expresan el deseo de igualdad o la desigualdad que había en esa época entre trabajadores y clase dominante. La danza de Matisse es otro cuadro que presenta la solidaridad entre mujeres, el apoyo que debe de haber entre mujeres. Entonces creo que es la propia familia, tus propios ancestros y las generaciones anteriores te han ido cuidando y guardando como guardianes de esos valores que los han hecho crecer, que los han hecho identificarse como familia. Y el arte también puede ser Claro, una fuente de pero a ver, valores. muchísimas gracias, Vanessa. Pero a ver, Saúl, a veces los valores que tiene mi familia no son los adecuados. ¿Adecuados para quién? ¿En qué ¿Para entorno quién? social? No, aquí nos por eso, a ver, preguntan- es que hay que ver, bueno, tal vez, ok, los antivalores, entonces, Nos ya sé que no te preguntan- gusta esa palabra. A mí tampoco. Es que ni la- Pero a ver, de repente lo que me transmite, entonces no pongamos la palabra valores, pero a veces lo que transmite una familia, por ejemplo, el otro día aquí oímos un mensaje que leyó Sandy que decía, para mí lo más importante es ser el mejor ladrón de la cuadra, porque todos en la cuadra son ladrones. Entonces yo lo que tengo que ser es el mejor ladrón. Ese era el valor más importante para él. Pues es O que sea, él no tiene cómo transmitir pero otra cosa. Por eso, entonces, ¿cómo sabemos si lo que estamos, ya no voy a decir valores, pero aunque este programa es de valores, pero si lo que yo le estoy diciendo a mi hijo o lo que mi papá me dijo, como dices tú, cuando llega a la adolescencia, es el mejor camino o es lo adecuado o es lo que me hace Ahí es sentir? donde yo les quería preguntar, porque nos Sí. están preguntando la diferencia entre valores y principios y también si nos ayudan un poquito con lo que es la ética, porque pues hay cosas que hasta yo por sentido común las podría entender como malas, pero ¿cómo lo distingo? Hijo, y justo al final del programa, mi Sandy, ese es para todo un tema, para todo un No, problema. además, Pero bueno, yo le digo además lo que es aquí difícil preguntan. definir todo esto, ¿no? Sí. Dar pautas. Hay muy aproximaciones claras, hay conceptuales. aproximaciones. ¿Cómo El cuáles? principio, los principios son elementos fundamentales que en mi percepción son superiores a los valores. Los principios son la vida, es la libertad, hay una serie de elementos que sin ello no pueden existir los valores. Yo no pongo el amor como valor, es un principio. Está por encima o lo envuelve. Los valores son la cotidianidad, es la conducta. Tú tienes que observar que los valores son comportamientos, son valoraciones que yo hago, son juicios o criterios para tomar decisiones. Entonces, una joven que se toma una foto en paños menores y antes de tomar la decisión de enviarla o no, el sexting, la decisión es de ella. Y eso tiene que ver con un elemento de autorrespeto, con un elemento de valores aplicados a sí misma o en el entorno social que estoy poniendo un ejemplo cualquiera, pero Sí, puede sí, ser sí, sí. cualquiera dentro de toda la gama de decisiones que el ser humano tiene. Diario, caray. Cotidianamente. Entonces los valores son pautas o criterios para poder tomar decisiones. Dejemos de considerarlos un elemento tan esotérico, tan ajeno, como que se transmite de generación en Pero generación. entonces, a ver, tendrían pautas y decisiones que algunos lineamientos que me podrían orientar como papá es, por ejemplo, bueno, pues que la decisión que yo tome no afecte a otro, por ejemplo. Sí, pero ¿no? a ver. Que la decisión que yo tome sea pensando en mí mismo. O sea, Que en hay ¿no? consecuencias Pero hay a leyes en una nuestros actos. sociedad. Ajá. También puedes usar eso. Podemos usar qué es lo correcto dentro de un entorno social específico. No estoy diciendo que tengamos el código penal ahí para poder Claro. educar a los hijos en valores, pero sí tenemos que ver que hay
valores fundamentales de convivencia social. Como reglas. Como reglas que te permiten justamente no ponerle la basura al vecino. Claro. No entrar en bikini a trabajar. Efectivamente, entonces ese tipo de cuestiones de etiqueta, ¿no? De vestido. son las que te van marcando la pauta, porque si tú quieres una fuente única, correcta, de valores universales, pues justamente ese es el origen del fundamentalismo, porque todo lo que no se apegue a ello está mal. Está mal y será excluido. Voy a juntar dos cosas que dijiste ahorita. El bikini con lo que decía una llamada del libre albedrío. Claro, mi niño de 4 años o 5 no sabe cómo tiene que ir vestido a la primera comunión de su primito. Claro. Pero sí quiero que escoja su ropa, ¿sí? Pero yo le saco 3 vestimentas, de las cuales puede escoger. Porque si yo lo dejo que él escoja lo que quiera, al libre se albedrío. va al libre albedrío, así nada más. ¿Qué es el libre albedrío? Depende de la edad, depende de la situación. Claro, porque hasta ese libre albedrío los puede poner en peligro Pues en un momento determinado. Entonces, esas son las pautas. Esta persona que habló, que probablemente es un chavo, sí te van a dejar tener tu libre albedrío para decidir algunas cosas, pero no todas las que quieras, porque vas a romper las reglas. Entonces le dejo a mi hijito escoger si quiere el pantalón verde, azul o rojo, pero ya dentro de un contexto de contención, ¿no? Claro. Hay una contención y hay limitantes, ¿no? Sí, disculpa. No le podemos pedir a un señor que dice que quiere ser el mejor ladrón, que inculque a sus hijos no ser así. Finalmente él ya está diciendo algo. Si voy a ser ladrón, voy a ser el mejor. ¿Cuántos papás le dicen a su hijo, mira, no importa si seas barrendero, pero sé el mejor barrendero, ¿no? No le podemos pedir peras al olmo. Entonces, por eso yo decía antes que para que no pase lo que no queremos o sí pase lo que sí queremos, a veces tienen que pasar generaciones. Para que ese señor se case a lo mejor con alguien que no está tan de acuerdo en la robada, pero pues que recibe el dinero para comprar la comida. Y se puede ir transformando poco a poco. Claro, qué importante. Entonces, cuando decimos, ¿qué valores imponemos? Pues no, ¿cómo vamos a imponer algo que no estamos educados para, o que no mamamos? Claro. No podemos hacer esos cambios. Oigan, pues bueno, ya llegamos al final de este programa y a mí me queda la sensación de que sí necesitamos una segunda parte. Seguramente todos los que están ahí también lo están diciendo, porque de repente sí es así como bueno, entonces, ¿qué hacemos como papás? ¿Cómo sabemos hacia dónde seguir? Y claro, por supuesto que nos han dicho todas estas cosas muy importantes los especialistas, pero bueno, yo me comprometo a que más adelante hagamos una segunda parte sobre los valores. Muchísimas gracias, Saúl, Vanessa, Vidal, de veras, gracias. A los tres creo que fue un programa delicioso, riquísimo en contenido, nos ayudaron mucho. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias, Andy, gracias, público. Gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y hasta luego.